Cordial saludo, mi nombre es Didier Javier Ramírez Henao, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, la explicación de la simulación de la etapa 4 del curso de Sistemas Dinámicos, grupo 60. Para la realización de este ejercicio, yo escogí el ejercicio número 1. Tenemos aquí el diagrama de bloques que representa la ecuación diferencial en el dominio del tiempo. Entonces este es el diagrama de bloques. Nos dicen que se debe simular con una entrada de 5 voltios y a los 5 segundos se le añade 5 voltios más de entrada. La simulación debe tardar 10 segundos. Entonces, aquí tenemos nuestra entrada y vamos a ver la simulación. Bueno, aquí en la simulación tenemos que esta es la salida, la velocidad. Vamos a ver la entrada. Entonces vemos que se aplican 5 voltios de entrada y a los 5 segundos se aplican otros 5 voltios, entonces serían 10 voltios de entrada. Y esto, la simulación está por 10 segundos. Aquí muy cercano al cero está la salida, que es la velocidad del motor. Entonces vamos a visualizar mejor. Ya vimos que la entrada es correcta. Entonces vamos a visualizar la salida. Busquemos la más grande. Démosla en 0.12. Entonces esta es la salida. La velocidad del motor. Entonces, inicialmente, esta curva nos indica que el motor pues va ganando velocidad hasta que llega a una velocidad máxima de acuerdo a la entrada que se le ha dado. Sin embargo, cuando se aplica la señal escalón de 5 voltios más, entonces adquiere más velocidad del motor hasta que llega a una velocidad constante. Eso es lo que nos indica esta curva. Ahora vamos a ver, este es el diagrama de bloques de la función de transferencia y con la misma entrada, 5 voltios constantes,
y a los 5 segundos se le aplican otros 5 voltios. Entonces, con la misma entrada, pues la respuesta de la ecuación de transferencia debe ser la misma. Vamos a simular a ver qué sucede. Entonces, tenemos la señal, vamos a mirar la entrada. Entonces observamos la señal de entrada, igual que la anterior, y en la parte de abajo pues casi ni se ve lo que es la salida, la velocidad del motor. Entonces, pues vamos a de nuevo ampliar esto para poder ver la salida. Entonces observamos que la respuesta en el dominio de la frecuencia es la misma. Tenemos eh, a, a la entrada constante de 5 voltios durante los 5 primeros segundos. Entonces, en el tiempo cero, inmediatamente se aplican los 5 voltios, empieza a ganar velocidad el motor hasta que se estabiliza en una velocidad constante. Después, cuando se aplica la señal escalón de los 5 voltios más, entonces inmediatamente el motor gana más velocidad con esa energía extra que se le adiciona hasta que llega a una velocidad constante. Entonces aquí vemos que la simulación en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia son prácticamente iguales. Aquí vamos pasando, nos podemos dar cuenta que estas señales son prácticamente iguales. En 0.1, después de prácticamente casi a los 7 segundos, tenemos la señal constante en 0.1 y en 0.05 más o menos es donde también se estabiliza la señal antes de que se le aplique nuevamente el escalón. Entonces, con esto finalizamos la simulación. Muchas gracias por su atención.